Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esperando pues que ustedes se encuentren bastante bien. Vamos nosotros aquí a dar solución a uno de los exámenes de cálculo integral que también han sido tomados en este ciclo 2024-0 dentro de la Facultad de Economía en lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Estas integrales cabe mencionar pues que son parte de los exámenes que su delegada ha compartido conmigo, ¿no? Entonces, dentro de ellos se presenta esta integral y nos piden a nosotros realizar el cálculo de la misma, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular esta integral? Bueno, primero, para no estar escribiendo a cada rato toda esta integral, le voy a llamar I, ¿no? Como de costumbre, nosotros lo hemos venido haciendo en clase. Ahora, para ejecutar el cálculo de esta integral, vamos a proponer nosotros un cambio de variable, ¿ok? Vamos a proponer un cambio de variable que esté dirigido, en este caso, al argumento del coseno. Es decir, vamos a ejecutar un cambio de variable con respecto a ese x al cuadrado que figura por allí. En algunos autores, como ustedes han visto, el cambio de variable generalmente lo denotan con la letra U. Yo, por un tema de costumbre, trabajo con la letra Y. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es calcular el diferencial. Bien, así que sacamos el diferencial en la izquierda y también aquí en la derecha. El diferencial de esto sería la derivada de y multiplicado por el diferencial de y, que sería 1 por diferencial de y. Y aquí en la derecha sería la derivada de x al cuadrado, que viene a ser 2x, ¿no? Y esto se va a multiplicar por el diferencial de x. Muy bien. Como nosotros vamos a ejecutar entonces el cambio de variable, el diferencial de x va a ser reemplazado. Por lo tanto, este 2x que tenemos aquí lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Perfecto. Entonces, esta base de datos ahora la vamos a utilizar por aquí, ¿no? Muy bien. Al utilizar esta base de datos, jóvenes, nosotros vamos a obtener entonces lo siguiente. Pueden notar el x al cubo, coseno, en lugar de x al cuadrado ya estoy colocando el y en lugar del diferencial de x ya estoy colocando 1 sobre 2x por diferencial de y. Bien, aquí podemos notar que esta x se va a cancelar con el x cubo que figura por acá, ¿no es cierto? O sea, aquí vamos a cancelar esta parte. Este x se cancela con el que está acá. Aquí me quedaría x elevado al cuadrado. Y este 1/2 que está quedando por aquí, pues necesariamente tendrá que salir de la integral. Entonces me estaría quedando de esta manera. Pero ustedes pueden notar que este x al cuadrado es en este caso el y. Por lo tanto, voy a reemplazar el x cuadrado por y. Muy bien. Ahora, esta integral de acá, nosotros ciertamente la hemos resuelto, ¿no? En pizarra, esa integral se ha calculado. Sabemos que esta integral se calcula a través de lo que sería la integración por partes. Y aquí nosotros utilizamos el método Alpes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos aquí a generar el método tabular. Sabemos nosotros que esto de aquí hace referencia a los arcos trigonométricos, logaritmos, polinomios, ¿no? O potencias polinómicas de la variable. En este caso, aquí tenemos un polinomio con respecto a la variable, que es y. O sea que ese y viene por acá. Y lo que queda va al diferencial. Lo que nos estaría quedando en este caso sería pues el coseno de y, ¿no? O sea que este coseno de y es lo que viene por aquí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. En clase, jóvenes, se ha indicado que cuando ustedes en este costado izquierdo tienen un polinomio, esto de acá se deriva hasta que nosotros llegamos a cero. Entonces, la derivada de y, esto es 1, y la derivada de 1, esto es 0. Bien, entonces, de esa manera se procede. Y en este costado derecho, donde aparece el diferencial, hacemos la operación contraria, ¿no? Como aquí dice que diferenciamos, entonces nosotros vamos a integrar. Sabemos que la integral del coseno es el seno y sabemos que la integral del seno es menos coseno. Y ahora nosotros empezamos aquí a relacionar, ¿no? Según lo que se nos ha indicado. Entonces, esto se multiplica así, esto de acá se multiplica así y este de aquí también se multiplica así. Bien, entonces por aquí tenemos más, menos, más. ¿Ok? Entonces ejecutamos nosotros ahí esas relaciones.
Perfecto. Y ahora, la integral, en este caso, vamos a hablar solamente de esta integral de aquí. Miren ustedes, solamente esta integral de aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerle, momentáneamente le voy a poner así, mira, con esta letra I, ¿ya? Entonces esto sería y multiplicado por el seno de y, ¿de acuerdo? Ahí está. Menos por menos, esto es más, 1 por el coseno, que sería coseno de y, ¿ok? Y nosotros sabemos que con esta parte de acá se genera la llamada constante de integración, ¿no? Entonces por aquí vamos a tener nosotros nuestra constante de integración, que yo todavía no la voy a colocar porque lo voy a dejar en este caso hasta el final, ¿ok? Entonces ahí tenemos la integral. Muy bien, esta integral de acá, podemos nosotros notar que este resultado, ¿cierto? Este resultado de aquí, vamos a reemplazarlo, pues no, eso lo vamos a reemplazar aquí, mírenme. ¿De acuerdo? Ahí vamos a reemplazar porque al final de cuentas yo lo que quiero encontrar es este i. Entonces reemplazamos. Muy bien. Y tengan en cuenta que se está multiplicando por un medio. Por eso es que esto aparece multiplicado por un medio y este de aquí también está multiplicado por un medio. Muy bien. Entonces ya nosotros tenemos esta situación de acá. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es calcular el i, ¿ok? Esta integral de acá, porque esa es la integral original, ¿no? Es esta de aquí. Entonces, esto de acá es el i, ¿de acuerdo? Pero inicialmente nosotros podemos notar que este i depende de la variable x, según lo que nos indican aquí en el diferencial. Bien, o sea que mi respuesta tiene que estar en términos de x. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, bastante sencillo, pues no. Entonces acá, miren ustedes, voy a reemplazar el x cuadrado, ¿no? Según lo que me dicen el y. Entonces, este x cuadrado lo reemplazo aquí, aquí, y también lo vamos a reemplazar ahí. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que esto que está aquí de rojo es la integral que yo pretendía calcular. Entonces, de esa manera, miren ustedes, vamos nosotros aquí a obtener este resultado. ¿Se dan cuenta? O sea que esta integral de acá, la que nos piden es x cuadrado medios por el seno de x cuadrado más un medio coseno de x cuadrado más mi constante de integración. Bien, entonces, miren ustedes, de esa manera se calculaba esta primera integral. Bueno, vamos ahora con otra preguntita adicional. Dentro del examen también figura el cálculo, ¿no? También se pide calcular esta integral. Entonces, esta integral de acá, jóvenes, es bastante sencilla de resolver, pero siempre y cuando nosotros sepamos un poquito de nuestras identidades trigonométricas. Resulta que el coseno cuadrado por el seno cuadrado es igual a decir 1 menos el coseno de el cuádruple del ángulo, ¿no? Entonces, y esto de acá dividido entre 8. Entonces, a través de esta, digamos, de esta identidad, nosotros podemos resolver rápidamente esa integral. Entonces, en lugar de colocar el coseno cuadrado por el seno cuadrado, vean ustedes que he rebajado, en este caso, la potencia del integrando a una potencia 1, ¿no? Entonces, mi integral me quedaría escrita de esta manera. Este, un octavo que aparece por aquí, ¿cierto? Porque esta parte de acá, ustedes bien lo saben, esto que está aquí, vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? Esto que está aquí está integrando, o sea, esto, yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Este de acá, miren. Nosotros lo podemos escribir como un octavo que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo cuádruple. ¿Ok? Y acá está pues la integral diferencial de x. Y nosotros sabemos por teorema que un octavo sale de la integral. Entonces esto nos va a quedar de esta manera. Bien. Por tanto, la integral quedaría escrita así. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, nuestra integral, jóvenes, quedaría escrita de esta manera. Bien. Aquí voy a colocarlo. Ya está. Luego, sabemos nosotros también por propiedad que la integral tiene distribución. O sea que esta integral de aquí viene por acá y luego también va a venir y afecta aquí. ¿No? O sea, la integral
afectará al minuendo y también al sustraendo. Ahora, esta de acá es la integral de un número. Esto es bastante sencillo de integrar, ¿no? De calcular, porque sabemos que la integral de un número, según lo que se ha visto también en clases, es simplemente el número multiplicado por la variable. O sea que esta integral de aquí me quedaría el número que es 1 multiplicado por la variable que sería x. Y 1 por x es x. O sea que esta integral de aquí, en resumidas cuentas, nos va a dar x. ¿Bien? Así que allí no vamos a tener ningún inconveniente con respecto a esa integral. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos, bueno, aquí se está repitiendo, eso no aporta nada. Y acá tenemos pues la integral de esto que vendría a ser x. Bien, ya está. Ahora vamos a concentrarnos nosotros en el cálculo de esta integral que está aquí. ¿Sí? Vamos a hablar en este caso acerca del cálculo de esta integral de aquí. Bueno, entonces para esto lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a ayudarnos, miren jóvenes, o vamos a tratar de aplicar esta formulita que está en el formulario número 3. Entonces, para eso yo tengo que identificar, en este caso, quién sería el f en esta integral. Y evidentemente, pues el f tendría que ser 4x. Ahora, si nosotros, miren ustedes que aquí en la formulita aparece el f y por acá nosotros tenemos también el f', ¿ya? Entonces, es decir, la derivada de f. Calculamos nosotros la derivada de este f de acá y nos damos cuenta que nos va a quedar 4. Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Miren, resulta que esta integral yo quiero que tenga el formato de esta de acá. O sea que esa integral debería estar escrita así. Miren, el coseno de 4x, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que esto de acá es el f. Aquí está el diferencial de x, ¿bien? Pero por acá tendría que estar la derivada de f. Aquí tendría que estar la derivada de f. Y la derivada de f, como ustedes pueden ver, es 4. Ese 4 no aparece aquí en la integral, pero no hay ningún problema porque nosotros sí lo podemos colocar. Aquí podemos colocar 4. Como estamos cuadruplicando la integral, entonces ahora hay que dividirla a la cuarta parte para que la integral no se altere. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esta escritura. ¿Ven? Ahí está el 4 y el 1/4. Y ahora esta integral sí tiene la presentación de esta que figura aquí en la parte resaltada de amarillo, ¿no? Porque esto de aquí es f. Esto de acá es la derivada de f, o sea, tiene el mismo formato. Y según lo que nos dice a nosotros el teorema, es que aquí nos va a quedar el seno de la función, ¿ok? O sea que toda esta integral de acá, miren, esta integral de acá, nos va a quedar escrita como el seno de la función, que en este caso mi función es 4x. Bien, entonces aquí tenemos 4x. Por lo tanto, me quedaría x menos 1/4 del seno de 4x, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos. Y miren ustedes que al ya no tener ninguna integral en esta parte de acá, ¿no? Como aquí ya nosotros no tenemos ninguna integral pendiente, entonces aquí figura la constante de integración, ¿ya? Y con eso de ahí, si nosotros queremos, aplicamos aquí distribución, pues, ¿no? Porque esto en octavo multiplica aquí, multiplica acá, y podemos decir entonces que esta integral de acá nos estaría quedando x octavo menos 1 sobre 32 del seno de 4x más la constante de integración, ¿ven? Entonces, ¿es una integral relativamente sencilla de calcular? Sí, pero hay que conocer un poquito acerca de las identidades trigonométricas, ¿no? Con eso podemos avanzar rápidamente. Bien, entonces pasemos a la tercera pregunta de este examen. En la tercera pregunta, miren ustedes jóvenes, se pide calcular esta integral que ustedes están visualizando ahorita aquí en pantalla. Entonces, para ejecutar el cálculo de esta integral, primero vamos a hacer algunas digamos, algunas escrituras, ¿no? Vamos a decir que esto es el i, para que no se vea así una integral o una situación, digamos, tan imponente, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes una función trigonométrica, ¿ya? Si nosotros tenemos una función trigonométrica que está elevada a la potencia m, ¿de acuerdo? Esto de aquí es ft y todo esto de acá elevado a la potencia m. ¿Ves? Entonces quiere decir que aquí donde tú tienes el seno,
de x y todo esto de acá está elevado al cuadrado. Esto de acá, o aquí, por ejemplo, ¿no? Me parece el seno, incluso el seno cubo, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto de aquí en el fondo sería el seno cubo de x, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el seno cuadrado, pues, ¿no? Si tú aquí, en lugar de colocar 3, colocas 2, va a ser la misma cosa por acá, ¿no? O sea, si aquí colocas seno cuadrado, aquí es seno cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a pasar todo esto de aquí a este formato para que se vea, digamos, un poco ya no tan imponente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahora jóvenes, para resolver esta integral voy a proponer un cambio de variable. Y ese cambio de variable lo vamos a hacer aquí al radicando, ¿ya? Voy a decir que ese va a ser el y. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces ahora hay que calcular el diferencial, ¿no? Entonces el diferencial de y va a ser la derivada de todo esto. La derivada de 9 que viene a ser 0, ¿ya? Y bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Miren, cuando se habla de diferencial, cuando tú hablas de el diferencial de una función, por si acaso, esto de aquí es la derivada de la función multiplicado por el diferencial. Ahora, si aquí tú estás sacando el diferencial con respecto a x porque tu variable acá es x, entonces aquí sería diferencial de x. Bien, por lo tanto, por eso es que nosotros siempre sacamos la derivada y multiplicamos por el diferencial. Entonces, por ejemplo, aquí el diferencial sería la derivada de y, que es 1 multiplicado por el diferencial de y. Y acá sería la derivada del seno cuadrado, ¿ok? De x, como mi variable es x, hay que multiplicar por el diferencial de x. Bien, pero hay que sacar entonces ahora la derivada del seno cuadrado de x, pues no. Y resulta, jóvenes, que la derivada del seno cuadrado de x usando la regla de la cadena es 2 veces el seno multiplicado por la derivada del seno. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera lo tenemos. Y sabemos que la derivada del seno es el coseno. O sea que me quedaría que la derivada de y o el diferencial de y va a ser 2 veces el seno por el coseno multiplicado por el diferencial de x. Bien, ahí nosotros lo tenemos. Listo. Muy bien. Entonces, este cambio de variable lo vamos a utilizar ahora por acá. ¿De acuerdo? Y nos quedaría de esta forma, miren. ¿Ven? Aquí tenemos el coseno, raíz cuadrada de esta diferencia, pero esa diferencia yo estoy diciendo que es y. Entonces aquí me queda raíz cuadrada de y. En el denominador que tenemos el seno cubo de x, ahí está. Y el diferencial de x que lo voy a reemplazar con respecto al diferencial de y. Entonces, ¿cómo se saca el diferencial de x? Es bastante sencillo, pues no, esto que está aquí multiplicando, pásalo a dividir al otro lado. Entonces te quedaría 1 dividido entre 2 multiplicado por el seno de x multiplicado por el coseno de x y todo esto de acá multiplicado por el diferencial de y. ¿Ves? Entonces, en resumidas cuentas, esto de acá será el diferencial de x. Por eso es que esta expresión la estoy reemplazando aquí, tal y como tú puedes visualizar aquí en pantalla. Pues no, ahí está. Acompañado de su diferencial de y, naturalmente. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que hay algunas simplificaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, este coseno lo voy a poder cancelar con el de acá. Este 1/2 que está aquí, por propiedad, sale de la integral, ¿ya? Ese 1/2 va a salir de la integral. Y también podemos notar que este seno con este de acá se van a multiplicar y me va a quedar un seno a la cuarta. Entonces obtendríamos nosotros esta expresión. Perfecto. Como yo estoy ejecutando mi cambio de variable, ya no puede suceder que en la integral aparezca una expresión con x. Todo tiene que estar en términos de mi nueva variable que es y. Entonces, pero según lo que yo te acabo de explicar, esto de acá, ¿no? Utilizando la teoría de exponentes, lo podemos escribir así, el seno cuadrado de x y todo esto de aquí elevado al cuadrado, y es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, eso por nuestra teoría de exponentes. ¿Y por qué hago eso, jovencitos? Eso lo estoy haciendo por el hecho de que este seno cuadrado yo sí lo tengo, lo puedo deducir a partir de aquí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, a partir de esa igualdad, podemos inferir que el seno cuadrado de x va a ser igual a y más 9. Y ese y más 9 lo voy a reemplazar acá. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que me quede, miren ustedes, la integral así. Muy bien. Entonces ya lo tenemos ahí. También noten pues ustedes que este 1/2 efectivamente lo he sacado de la integral, ¿no? Tal y como dije yo que iba a suceder. Ya está. Ahora vamos a resolver este binomio de aquí,
que no es difícil de resolver, ¿no? Yo asumo que para que usted esté llevando ahorita su curso de cálculo integral, tiene que haber pasado su curso de matemática básica y demás, ¿no? Entonces, esto de acá es bastante sencillo de resolver. Bien, vamos entonces a partir ahora, ¿no? Desde esta integral que está aquí, que es la última que hemos obtenido. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Bueno, primero voy a proponer un cambio de variable con respecto a esta raíz que está aquí y vamos a ver qué cosa es lo que se puede obtener, ¿ya? Nosotros sabemos por nuestra teoría de exponentes que este cuadrado o este índice que figura por allí lo puedo pasar al otro lado, ¿no? De tal manera que me quede z cuadrado igual a y. Y vamos a sacar el diferencial a partir de aquí porque yo quiero el diferencial de y. También lo puedo sacar a partir de acá, por si acaso, no vayan a pensar que no se puede, es la misma cosa. Entonces sacamos la derivada de esto, que sería 2z, y se multiplica por el diferencial de z. La derivada de esto es 1, multiplicado por el diferencial de y. Y miren, ya tengo aquí el diferencial de y plenamente despejado. Entonces esta información nosotros la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues lo siguiente, miren. Como z es igual a la raíz cuadrada de y, entonces también podemos inferir nosotros, a partir de acá, ese y lo vamos a utilizar, ¿ya? Este y, en todo caso, te lo voy a explicar desde aquí. Este y que está aquí lo vamos a utilizar y lo vamos a reemplazar. Entonces, miren, el y elevado al cuadrado sería z cuadrado y esto de aquí elevado al cuadrado. Por lo tanto, y cuadrado sería z elevado a la cuarta. O sea que aquí vamos a tener z a la cuarta. Aquí tenemos 18z cuadrado. Y en la parte de arriba aquí lo voy a poner z elevado a la cuarta, z elevado al cuadrado por el 18. Y en la parte de arriba lo que vamos a tener es en este caso el z. Bien, el diferencial de y naturalmente tendrá que cambiar por 2 veces z diferencial de z, según lo que nosotros estamos indicando aquí en esta base de datos. ¿Ya? Entonces nos quedaría de esta manera. Perfecto. Este 2 que aparece aquí, por propiedad de la integral, va a salir. Pero al salir se va a multiplicar con el un medio, o sea que este de acá con este de aquí se van a cancelar. Y este z que figura por aquí, ¿cierto? Este z que figura por aquí se va a multiplicar con este z. O sea que al final de cuentas me quedaría z cuadrado dividido entre todo esto, bien, diferencial de z. De esa manera nos estaría quedando. Muy bien. Entonces ahora, jóvenes, nosotros vamos a hacer aquí lo siguiente, ¿ya? Quiero que se den cuenta de algo y esta es una situación que sí, pues hemos analizado, ¿no? En algún momento. Miren, aquí yo tengo z elevado a la cuarta más 18 z elevado al cuadrado más 81. Si ustedes observan, este de acá tiene raíz cuadrada exacta porque esto es z cuadrado. Este de aquí tiene raíz cuadrada exacta porque es 9. Y si tú multiplicas, bien, este de aquí lo multiplicas con este de acá, ¿de acuerdo? Si nosotros ejecutamos entonces esa multiplicación de allí, ok, si multiplicas este z cuadrado con este 9, te va a quedar 9 veces z cuadrado. Bien, y si eso tú lo multiplicas por 2, podemos apreciar que nos va a dar el término central. Significa que esto proviene, jóvenes, de un binomio cuadrado. ¿Quién es el binomio cuadrado? Sería z cuadrado, el 9, esto de aquí elevado al cuadrado, y aquí se coloca el signo del término central que sería positivo. ¿Ya? Muy bien. O sea que este denominador yo lo puedo escribir como z cuadrado más 9, todo esto de acá elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Para esto, jóvenes, voy a utilizar lo siguiente. Miren, esta expresión de acá, este integrando, yo lo puedo escribir también así, miren, z multiplicado por z dividido entre z cuadrado más 9 y todo esto de aquí elevado al cuadrado diferencial de z, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy a apuntar? Al hecho de poder utilizar la integración por partes, ¿ya? Y si voy a utilizar integración por partes, entonces estaremos utilizando el método Alpes, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, jóvenes, aquí tenemos arcos trigonométricos, no hay, logaritmos no hay, potencias o polinomios de la variable sí hay, aquí lo tenemos. O sea que aquí viene el z. Y como este es un polinomio, lo vamos a derivar hasta llegar a 0. Entonces derivamos esto, nos va a dar 1, derivamos esto, nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Tal y como hemos hecho en una integral anterior. Miren ustedes que en este examen pareciera que la integración por partes ha sido el concepto fundamental, ¿no? Para esta parte de aquí. Bien,
Y pues naturalmente, si esto es el U, lo que queda tendrá que ser o tendrá que ir asociado al diferencial de V, ¿cierto? Si esto de acá está yendo hacia el U, entonces lo que queda, que vendría a ser esta parte de acá, esto tendría que ir pues asociado al diferencial de V. Por eso es que lo estamos colocando por aquí. Bien. Ahora hay que calcular la integral de esto que nosotros tenemos aquí. Bien, en el lado derecho. Entonces eso lo vamos a hacer por acá. ¿De qué manera vamos a calcular esta integral? Bueno, para calcular esta integral, miren, voy a tratar de utilizar esta formulita que estás viendo aquí de color amarillo, ¿ya? Entonces, para ello me voy a ayudar un poquito de mi teoría de exponentes. Entonces, esta división por la teoría de exponentes la podemos escribir así, y es la misma cosa. Entonces, yo pues entiendo que esta parte de acá debería tener este formato que está aquí, ¿de acuerdo? Evidentemente, la función tendrá que ser entonces el z cuadrado más 9. Y si nosotros sacamos la derivada de esta función, podemos ver que nos va a dar 2 veces z, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Observen que según la fórmula, si aquí yo tengo la potencia de la función, que es esto de acá, aquí lo que debería de estar es la derivada de la función. O sea que aquí, en esta partecita, lo que nosotros debemos tener es 2 veces z para que sea la derivada de la función, pues, ¿no? Pero ese 2 veces z no está. Pero el hecho de que no esté no es un impedimento, porque como nosotros tenemos esta situación, miren ustedes aquí, como tenemos esta situación, entonces es posible multiplicar a esto por 2, he duplicado la integral para dejarlo en su formato original, divido la integral a la mitad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con eso no tendría mayor inconveniente. Y aquí, pues naturalmente aparece el diferencial de z, ¿no? El asunto es, jóvenes, de que ustedes pueden apreciar que esto de acá es f elevado al cuadrado y vean ustedes que aquí tenemos la derivada de la función, tal y como me pide esta partecita de acá. ¿Se dan cuenta? O sea que bajo este, digamos, artificio, yo ya tengo efectivamente el integrando que está figurando en la parte de amarillo. Entonces, según lo que me dice a mí la fórmula, aquí aparece el 1 medio, acá dice que a la función, es decir, a z cuadrado más 9, al exponente de esta función le vamos a sumar 1. Si yo le sumo 1, a esto de acá me quedaría menos 1. Como esto se va a dividir entre menos 1, ese signo negativo lo voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nos va quedando. Muy bien. Por lo tanto, la integral entonces de esta expresión que está aquí es esto de acá. Así que esto lo voy a colocar aquí. Muy bien. Ahora, vamos a continuar porque todavía tengo que sacar la integral de esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos aquí. Tengo que sacar ahorita la integral de esto. Así que ese cálculo lo vamos a hacer aquí a la derecha. ¿Ya? Para poder sacar en este caso, jóvenes, la integral de esto que figura por aquí, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Para empezar, miren chicos, este 1 medio que figura por aquí puede salir de la integral porque es una de las propiedades que tiene la integral. Y esto de acá ya es conocido, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula específica para poder calcular eso de ahí, que sería lo siguiente, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, 1 dividido, vamos a ponerlo entre y cuadrado más b, esto de acá, diferencial de y, entonces sabemos que esto de aquí es 1 dividido entre la raíz cuadrada de b que multiplica al arco tangente, ¿de acuerdo? Y aquí aparece el y dividido entre la raíz cuadrada de b. ¿Se dan cuenta? O sea que esta integral de aquí me estaría quedando pues de esta manera, ¿no? Esto de aquí sería solamente la integral. Ya olvídate del 1 medio, hazte de cuenta que este 1 medio por un instante no está. Entonces aquí me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de 9, que sería 3, que va a multiplicar al arco tangente, ¿de acuerdo? En este caso de z, porque esa es mi variable, aquí mi variable es y, en esta integral mi variable es z, dividido todo esto de aquí entre 3. Bien, eso vendría a ser entonces esta integral que figura por aquí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Este 1 medio va a multiplicar aquí y me quedaría 1/6 del arco tangente de z dividido por 3. Entonces, eso de allí, ¿quién es? No no hay que perder de vista lo que se estaba tratando de calcular. Entonces, esto de aquí es justamente esta integral que yo estaba tratando de calcular. Por lo tanto, este de aquí viene acá. Entonces, hay que colocarlo allí. Una vez que ya nosotros hemos hecho eso, en la integración por partes, para el método tabular, me dice que esto se va a multiplicar así, ¿cierto? Recuerden que como aquí es 0, en esta parte se va a generar la
la constante de integración. Entonces, por acá vamos a colocar más, menos, más, ¿ok? Así que ahora vamos a empezar a multiplicar. Esto de acá es bastante sencillo de manejar, ¿no? La integral que se quiere es z multiplicado por esto de acá, entonces voy a ponerle y nada más. Esa integral va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Z multiplicado por esto sería z dividido entre 2 multiplicado por el z cuadrado más 9, ¿de acuerdo? Ahora viene el menos, entonces sería menos 1 por esto de acá, que sería un sexto que multiplica al arco tangente, en este caso de z dividido por 3, y pues tengan en cuenta que este cero de acá genera la constante de integración. Entonces, nos estaría quedando a nosotros, miren ustedes, de esta manera. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien, pero hay que recordar, ¿cierto? Pero aquí hay que recordar lo siguiente. Bueno, vamos aquí a empezar desde esta parte. Miren, la integral que a nosotros nos estaban pidiendo calcular, ¿ya? La integral que a nosotros nos estaban pidiendo calcular, ciertamente es esta de acá, ¿no? O sea, esto es lo que se pedía inicialmente, ¿no? Está pidiendo calcular la integral del coseno de x que multiplica a la raíz cuadrada del seno cuadrado de x menos 9 y todo esto de acá dividido entre el seno al cubo de x y este asunto de acá diferencial de x. Eso es lo que se estaba pidiendo. O sea que nuestra variable original es x, no es el z. Por lo tanto, hay que deshacer el cambio de variable. Para eso hay que tener en cuenta que dentro de los cambios de variables que se han formulado para calcular esta integral que nos interesa, hemos dicho que z va a ser igual a la raíz cuadrada de y. Mientras que el primer cambio de variable, porque este fue el segundo, ¿no? El primer cambio de variable nos indicaba que el y debe ser igual al seno cuadrado de x menos 9. Entonces quiere decir, jóvenes, que el z va a ser igual a la raíz cuadrada de este seno cuadrado de x menos 9, ¿ya? Así es como nos va a quedar el z. Entonces ahora lo que voy a hacer es deshacer mi cambio de variable. Entonces, aquí donde dice z, acá no tengo ningún problema, ¿no? Porque esta integral yo ya sé quién es. Digamos, el asunto está acá en mi respuesta final. Aquí en lugar de z voy a reemplazar toda esta raíz. ¿Ves? Entonces, donde dice z voy a reemplazar la raíz. En esas partes ejecutamos el reemplazo respectivo y nos quedaría de esta manera. Bien, pero también nosotros por teoría de exponentes sabemos que acá, esto de aquí, bueno, de manera que sea relativamente adecuado, entonces este con este se puede cancelar siempre que lo que está dentro sea positivo, ¿no? Entonces vamos a asumir que efectivamente es positivo. Muy bien, entonces ya nosotros tendríamos esto de acá y al cancelarse nos estaría quedando entonces así, miren ustedes, por si acasito, ¿no? Al cancelarse se va esto y nos queda así. Y podemos notar, miren ustedes, que este menos 9 con ese 9 positivo que están ahí se van a cancelar, ¿no? O sea que al final de cuentas aquí me quedaría esta raíz entre el doble del seno cuadrado de x, menos un sexto que multiplica esto de acá, ¿no? O sea, jóvenes, quiere decir que la integral que nos estaban pidiendo al final de cuentas será todo esto. ¿Ves? Quiere decir que la integral de esto de aquí será la raíz cuadrada de seno cuadrado de x menos 9 sobre el doble del seno cuadrado menos un sexto del arco tangente de esta raíz cuadrada sobre 3 más la constante de integración. Esta integral que figura por acá en realidad ha sido una de las más complejas que ha venido dentro de este examen, ¿no? O sea, como ustedes pueden notar, hemos hecho o hemos utilizado dos cambios de variable, el primer cambio de variable que tenemos por aquí, el segundo cambio de variable que se ha tenido por acá, y también hemos hecho de la integración por partes, ¿no? Tal y como ustedes han podido notar. Aparte, jóvenes, de que esta integral, digamos, relativamente está saliendo rápido porque también nos estamos ayudando bastante del formulario número 3, ¿no? Que es lo que también ha sido compartido con ustedes. Bueno, vamos ahora por acá. Miren, esta es otra de las preguntas que figura dentro del examen. Entonces también se pedía calcular esta integral. Bueno, entonces voy a decir que esto de acá va a ser el i para no estar escribiendo la integral a cada rato, ¿ya? Y para resolver esta integral, que es bastante parecida a una que yo les había dejado en su trabajo grupal, entonces voy aquí a ejecutar un cambio de variable, ¿ya? Vamos a decir que y va a ser igual
a e elevado a la x. Entonces sacamos el diferencial en la izquierda, también en la derecha. Aquí sería la derivada de y, que es 1 por diferencial de y aquí sería la derivada de e a la x. Pero la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿de acuerdo? Entonces aquí me estaría quedando así. Miren ustedes, jóvenes, que acá verdaderamente podemos reemplazar nosotros el y, porque e a la x es y, ¿ya? Entonces ustedes tienen que decidir si de repente lo van a reemplazar con el y para ejecutar ese cálculo acá, o si de repente lo deseas mantener para ver qué tanto se va a reducir aquí el integrando, ¿no? Ya eso depende de cada quien. Por nuestra teoría de exponentes también hay que recordar que e elevado a la 2x lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Es la misma cosa. O sea que acá, como yo estoy diciendo que e a la x es el y, aquí me estaría quedando y cuadrado. O sea que acá tenemos, por ejemplo, y cuadrado, aquí tenemos y cuadrado, ¿no? Y cuadrado, por acá lo que tenemos es 3 veces y. Bien, de esa manera, digamos, es que nos va quedando. Pero de todas formas, aquí lo estoy colocando por si acaso. Entonces, como e a la x es y, reemplazo el y, reemplazo y, reemplazo y el diferencial de x también lo puedo reemplazar acá. Bien, de esta manera. Pero tal y como dije, ¿no? O sea, como este de aquí es y, nosotros lo podemos tranquilamente sustituir sin ningún problema. Y vemos que este y cuadrado con este de acá se van a cancelar. Bien, ahí nosotros lo tenemos. Perfecto. Ahora, la pregunta es, bueno, profesor, ¿y cómo hacemos para calcular esta integral? En realidad aquí se tienen algunas estrategias, ¿no? Primero, jóvenes, notemos que esto que está aquí abajo, este denominador, nosotros lo podemos tranquilamente factorizar. Esto de acá nos está sugiriendo realizar una integración a través de las fracciones parciales, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar esto de aquí por medio de las fracciones parciales. Nosotros habíamos visto dentro de la clase que cada uno de estos factores genera una fracción, o sea que este factor genera una fracción y este factor de acá también genera una fracción. En pocas palabras, aquí nosotros tenemos, miren ustedes, dos fracciones. Bien. Ejecutamos la suma de estas dos fracciones utilizando nuestros conocimientos de la pre. Y ahora notemos lo siguiente. Miren, chicos, esto de acá, ¿de acuerdo? Este de acá es exactamente igual a este de acá. Entonces nosotros aquí podemos cancelar los denominadores. Mira, este denominador de acá, yo lo puedo cancelar con este de aquí. Eso es lo que nosotros hemos hecho tantas veces dentro de clase, ¿no? Entonces me estaría quedando que este y va a ser igual a esta combinación que figura por aquí. ¿Ves? Listo. Y a partir de allí nosotros podemos calcular los valores. Profe, no entendí. Mira, vamos a hacerlo aquí de repente despacito, ¿ya? Nosotros hemos mencionado hace unos minutos que el y te va a quedar así. Voy a quitar también esta partecita porque, bueno, como yo tengo la costumbre de escribir un poquito grande, entonces por si acaso para que me alcance el espacio, ¿ya? Entonces lo que hemos mencionado es que este y va a ser igual a decir el a multiplicado por el y más 2 más b multiplicado por y más 1, ¿no? Y lo que se había visto con ustedes en clase era que a partir de aquí podemos hacer nosotros algunas sugerencias para poder encontrar el a y el b, ¿no? Porque el objetivo principal es encontrar este a y encontrar este b. Entonces se puede hacer acá lo siguiente, ¿no? Digamos que el y vale menos 1 y estos valores habíamos visto que salían de aquí de los denominadores. Entonces, si el y vale menos 1, me quedaría así. Este y es igual a menos 1. Acá me quedaría 0 y aquí tenemos a multiplicado por 1. Esto significaría que la va a ser igual a menos 1, que es lo que tú puedes ver aquí. Luego, nosotros podemos decir, ahora trabajar con el segundo denominador. Decir que el y en este caso valga menos 2. Si el y vale menos 2, reemplazamos acá, me quedaría menos 2, va a ser igual, este de aquí se hace 0 y acá me quedaría b que multiplica a menos 1. Esto significaría que b vale 2 positivo, que es lo que tú puedes ver acá. ¿Ya? O sea, de esa manera nosotros lo trabajamos. Una vez que ya hemos calculado el valor de a y el valor de b, esos dos valores hay que reemplazarlos. Aquí reemplazamos el valor de a y por aquí vamos a reemplazar el valor de b. ¿De acuerdo? Entonces acá nos va a quedar menos 1 y por aquí nos estaría quedando 2. Listo. Entonces, quiere decir que esto de acá lo podemos escribir así. Bueno, o sea, tenemos esa igualdad. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente sustituir. Esto lo voy a reemplazar aquí en el integrando. Mira. ¿Ves? Entonces, ejecuto el reemplazo y me quedaría de esta manera.
por propiedad de las integrales, sabemos perfectamente que la integral tiene distribución. Entonces viene aquí y luego viene por acá. Vamos a analizar la primera integral nada más. Miren, cuando la integral afecte aquí al primer sumando, por así decirlo, nos va a quedar así. Pero sabemos por propiedades de integrales que este negativo puede salir. Entonces ese negativo sale y nos quedaría solamente así. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea que vamos a tener la integral de lo que te acabo de mostrar más la integral de esta parte de acá. Ya está. Muy bien. Y ahora vamos a continuar resolviendo a partir desde aquí. Entonces veamos. Calcular esta primera integral, jóvenes, es bastante sencillo y la segunda también. Entonces para esto me voy a ayudar aquí de esta fórmula que he compartido en el formulario 3. Entonces miren ustedes, vamos a identificar, ¿no? Digamos en la primera integral. Tenemos que identificar el f tanto en la primera integral como en la segunda. O sea, hay que ver quién es f en esta integral de aquí y también hay que ver quién es f en esta integral de aquí. ¿Ya? Así que trabajamos en la primera. Evidentemente la función está en el denominador, o sea que el f sería y más 1. Y si nosotros sacamos la derivada de f, sería la derivada de y, que es 1, y la derivada de 1, que es 0. 1 más 0 viene a ser 1. O sea que la derivada de la función f sería 1. Por lo tanto, nosotros podemos apreciar que aquí tenemos el f, miren ustedes, y aquí arriba está la derivada de f. O sea que esta integral tiene este formato. Sin duda alguna tiene este formato, tiene esta presentación. Por lo tanto, mi respuesta en esta primera integral va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de la función. En resumidas cuentas, jóvenes, en esta integral que está aquí, lo que nos va a quedar es el logaritmo natural del valor absoluto de la función, que viene a ser y más 1. Solamente la integral. ¿Ah? Tengan en cuenta que aquí aparece un negativo, o sea, ese negativo viene por acá. ¿Ya? Y si nosotros hacemos un análisis similar para esta segunda integral, el f, la función, tendría que ser el y más 2. Si tú sacas aquí la derivada, podemos notar que nos va a quedar 1. O sea, resulta, jóvenes, que aquí aparece f, pero la derivada de la función, que es 1, no está aquí arriba. Pero no es problema, ciertamente, ¿no? Porque ese número 2 que aparece ahí arriba, que aparentemente nos está ocasionando un problema, nosotros lo podemos sacar de la integral. Y al sacarlo de la integral, pues aquí nos va a quedar el número 1. ¿Ves? Y de esa manera nosotros entonces podemos trabajar. Bien. Y ahora esta integral que figura por aquí sí tiene ya el formato de lo que yo quería por acá. Puesto que esto de aquí sería f y este de acá, miren ustedes, es la derivada de f. O sea, tengo ese formato. Por lo tanto, quiere decir que en esta integral me estaría quedando solamente la integral, me quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de la función. Pero en esta segunda integral la función es y más 2, o sea que acá me quedaría y más 2. Hay que tener presente que aquí se está multiplicando por el 2 positivo, o sea que me quedaría de esta manera. Aquí miren ustedes que ya estoy colocando la constante de integración porque ya no hay más integrales de por medio. Pero la integral que a nosotros nos pedían calcular, pues no era esta, ¿no? O sea, la integral que nos pedían calcular en este examen, por lo menos lo que se ha pedido, es calcular esta integral de acá, ¿no? Esto de aquí es lo que se había pedido. Esa integral es lo que se les había pedido a los jóvenes. Entonces, como podemos apreciar, la variable original es x, no es el y. Entonces, aquí hay que recordar que nosotros habíamos hecho el cambio de variable para que y sea e a la x, ¿no? Entonces, hay que deshacer el cambio de variable. Por lo tanto, aquí hay que reemplazar e a la x, hay que reemplazar aquí también e a la x. Bien, listo. De esa manera, la integral que nos estaban pidiendo, entonces sería todo esto, pues, ¿no? Y ahí miren ustedes, tenemos la respuesta con respecto a esta pregunta. Bien, que era la pregunta 4 de este examen. Muy bien, entonces ya para finalizar, digamos, el desarrollo de este examen, vamos ahorita a calcular esta integral de acá. Esta integral, jóvenes, es bastante interesante. Pareciera que es un tanto inofensiva, pero vamos a ver que no es así, ¿no? O sea, calcular esta integral, por lo menos a mí, ¿no? Me ha demandado bastante trabajo. Bueno, entonces vamos a ver, miren. Voy a colocar aquí que el i sea igual a esto de acá para no estar escribiendo esta integral a cada rato. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a proponer ahorita un cambio de variable, ¿ya? Entonces, voy a proponer el cambio de variable, véanlo bien, por favor, a toda la raíz completa. O sea, todo eso de ahí yo voy a decir que es el y.
de una vez. Muy bien, según nuestra teoría de exponentes, este numerito, el índice lo puedo pasar como una potencia al otro lado. Y ahora voy a sacar aquí, voy a tratar de despejar el x. ¿Para qué va a despejar el x, profe? Para poder sacar el diferencial de x, mira. ¿Ves? Entonces voy a despejar el x. Por lo tanto, este que está aquí dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Aplico distribución por aquí. Muy bien. Y ahora voy a hacer traslaciones. Como yo lo que quiero es despejar el x, aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos y cuadrado menos x por y cuadrado igual a 1 más x. Entonces, todo lo que tiene x lo puedo dejar en un solo lado. Así que este lo puedo trasladar por aquí y este de acá lo puedo trasladar por acá. Entonces, miren, aquí me estaría quedando que el y cuadrado menos 1 va a ser igual a x más x multiplicado por y cuadrado. Esto significaría que y cuadrado menos 1 va a ser igual a x que multiplica a 1 más y cuadrado. Y esto de acá lo puedo pasar a dividir. Entonces me quedaría que x va a ser igual a y cuadrado menos 1 dividido entre y cuadrado más 1. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces ya tenemos nosotros ahí el x. ¿De acuerdo? Tal y como yo les acabo de mencionar. Como yo quiero el diferencial de x, entonces voy a sacar diferenciales, pues, ¿no? Aquí sacamos el diferencial en la izquierda y también en la derecha. Aquí el diferencial sería la derivada de esto, que es 1 multiplicado por el diferencial de x. Ahora, aquí, jóvenes, ustedes tienen que derivarlo, ¿de acuerdo? Ustedes deriven en casa esto de acá, ustedes tienen que derivarlo, que verdaderamente no es del todo complicado, ¿no? Sacar la derivada de eso. Simplemente hay que ser un poquito estratégicos, miren. Por lo menos te voy a dar una idea de qué es lo que tú puedes hacer, tal vez para no estar ejecutando tanto cálculo, ¿no? Esto de aquí yo también lo puedo expresar así, miren, y cuadrado, vamos a ponerle aquí más 1, y como acá dice que, bueno, ciertamente en la parte de arriba debe quedar menos 1, no debe quedar más 1, entonces a esto de aquí yo lo puedo restar 2 y es la misma cosa que está arriba, ¿no? Entonces esto me quedaría entre y cuadrado más 1, y esto de acá vendría a ser, aquí tenemos dos fracciones, la primera que es y cuadrado más 1 entre y cuadrado más 1, que es 1, menos 2 dividido entre y cuadrado más 1. Entonces, cuando tú saques la derivada de esto, yo lo que te aconsejo es derivar esto de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, y si nosotros sacamos la derivada de esto, que se puede hacer, ¿no? O sea, no hay mayor inconveniente acá. Recuerden que cuando ustedes van a sacar la derivada, si tú tienes un número dividido por una función, entonces su derivada es menos el número que multiplica la derivada de la función sobre la función elevado al cuadrado. Entonces se entiende que esto de acá era el x, ciertamente, ¿ya? Esto de aquí era x, esto de acá era x. Entonces, si nosotros calculamos la derivada o la diferencial de x, hay que derivar el x multiplicado, que es 1 multiplicado por diferencial de x, eso sería diferencial de x, y ahora sacamos la derivada acá. La derivada de 1 se hace 0, esto de acá queda menos, la derivada de esta división, aplico esta formulita, entonces me quedaría menos 2 que multiplica, y ahora miren ustedes que este de aquí, este menos, es el que está por acá, ¿ya? Voy a ponerlo aquí de colores por si acasito, vaya a ser cosa que de repente te esté confundiendo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí así. Vean bien, acá tengo un menos, viene este menos. Ahora voy a utilizar la fórmula porque se supone que yo estoy sacando la derivada de todo esto, ¿no? Todo esto de aquí multiplicado por el diferencial de y. Y acá ya se supone que he sacado el diferencial. Entonces, me está quedando así. Miren. La derivada de esto que es 0, acá sería menos. Luego la derivada de esto, aplico acá menos el número. Vean bien, menos el número que multiplica la derivada de la función. La derivada de esto sería 2 veces y. Entonces aquí me va a quedar 2 veces y. Y todo esto de acá dividido entre la función de abajo elevado al cuadrado, que sería y cuadrado más 1, todo esto de aquí elevado al cuadrado. Menos por menos sabemos que es más, 2 por 2 sabemos que es 4, o sea que en la parte de arriba, al final de cuentas, me estaría quedando 4 veces y. Y todo esto de acá, diferencial de y. Bien, entonces así nos estaría quedando a nosotros esa derivada. Usted de todas maneras, si gusta, lo puede practicar en casa, ¿ya? Bueno, entonces miren chicos, toda esta base de datos la voy a utilizar aquí en esta integral, ¿ya? Toda esa base de datos la vamos a usar en esta integral. La raíz directamente lo voy a reemplazar por y el diferencial de x directamente lo voy a reemplazar por esto, o sea que me va a quedar así. Aquí podemos notar, este 4 va a salir de la integral según las propiedades
y y por y es y cuadrado, me quedaría entonces de esta manera. Este 4 lo vamos a sacar y listo. Hasta ahí está llegando nuestra integral. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular esto? Bueno, ciertamente, si ustedes ya de repente cuando vean este video con un poco más de calma, ¿no? Se van a dar cuenta que esta integral ya la hemos calculado anteriormente, pero la hemos utilizando, ¿no? Hemos calculado esta integral utilizando algunos artificios, algunas técnicas. Esto también lo puedo calcular utilizando integración, en este caso, por fracciones parciales. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera, miren. Vamos a concentrarnos aquí en el integrando. Y este caso de que aparece acá, este cuadrado me dice que van a haber dos fracciones parciales, ¿no? Aquí está la primera fracción parcial y aquí la segunda fracción parcial. Como este polinomio que aparece de aquí, miren ustedes, como este polinomio es de grado 2, habíamos visto en clase que arriba es de grado 1, ¿cierto? Como esto es grado 2, arriba es grado 1. ¿El objetivo cuál es? Hay que calcular A, B, M y N. Todo eso tenemos que encontrarlo. Entonces, para eso voy a ejecutar aquí la suma de estas fracciones que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y ahora, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, como este de aquí tiene que ser exactamente igual a este de acá, entonces nosotros podemos eliminar el denominador. ¿Ves? Elimino aquí el denominador y voy a eliminar también aquí el denominador. Entonces, me quedaría que este y cuadrado es igual a esa combinación que tenemos ahí, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer aquí es aplicar de repente una distribución. Entonces acá podemos multiplicar esto. Bueno, distribuimos y agrupamos, pues, ¿no? Esto ya usted lo puede hacer en casa. A partir de acá podemos notar nosotros lo siguiente. Miren, jóvenes, como tengo una igualdad de polinomios, entonces podemos apreciar que aquí en la izquierda no hay término cúbico. Significa que este A necesariamente debe ser cero. Aquí en la izquierda tampoco tenemos término lineal, o sea que esto de acá necesariamente debe ser cero. En el lado izquierdo tampoco tenemos término independiente, o sea que esto de acá también tiene que ser cero. Pero sí tenemos término cuadrático y vemos que el coeficiente del término cuadrático es 1. Entonces quiere decir que este b de aquí tiene que ser 1. Y ya tenemos, miren, b vale 1, a vale 0, a más m tiene que ser 0, b más n tiene que ser 0. O sea, tenemos esto de acá. Pero como ya tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, rápidamente encontramos nosotros el valor de M y el valor de N. ¿Ya? Muy bien. ¿Y esta información dónde la vamos a usar? Ah, esa información la vamos a usar aquí, en esa igualdad. Entonces, miren, como el A vale 0, esto de aquí desaparece, ¿cierto? Eso de ahí va a desaparecer y solamente nos va a quedar B dividido entre esto, pero el B vale 1. Acá también tenemos que el M vale 0, o sea que esto de aquí también desaparece. Entonces me quedaría que menos 1 dividido entre esto. Bien. O sea, nos quedaría, jóvenes, esta igualdad. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Esto de aquí, no, esto que está figurando por acá, lo vamos a reemplazar aquí, ¿ve? Por eso es que les comentaba que esta integral sí, bueno, es un poquito extensa, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar trabajando, pero a partir de aquí. Vamos a ver qué cosa es lo que nosotros podemos hacer. Ya. Bueno, entonces ahora vamos aquí a aplicar de repente distribución de la integral, ¿cierto? Porque la integral tiene propiedad distributiva. O sea que esta integral viene por aquí y también viene por acá. Ya está. Muy bien. Este de acá, jóvenes, es una integral de tabla. O sea que aquí no vamos a tener nosotros ningún inconveniente. Acá directamente decimos que es el arco tangente de y eso se conoce. Ahora, para calcular esta integral de acá, si ustedes revisan el formulario, yo también les he dado ahí una propiedad, ¿no? La cual indica lo siguiente. Nos dice que esta integral va a ser igual a esto. Entonces, en este caso, podemos nosotros notar que el b, ¿no? Este b de aquí viene a ser este 1 que está acá. Entonces, como el b vale 1, aquí solamente me va a quedar 2, aquí solamente me va a quedar 1. Esto de aquí no interesa porque el b vale 1 y este no interesa porque el b vale 1. O sea que ciertamente, jóvenes, esa integral, miren ustedes, nos va a quedar una cosa así. ¿Ven? Nos va a quedar una cosa así. ¿Ya? Entonces eso simplemente lo reemplazamos acá. Eso está en el formulario que yo había compartido. Muy bien.
Y ahora lo que podemos hacer nosotros aquí es aplicar una distribución. Como ya no tengo más integrales por calcular, también estoy agregando ya la constante de integración. Entonces distribuimos, ¿no? Nosotros podemos aplicar aquí distribución, pero también podemos notar acá lo siguiente, ¿no? Miren, aquí tenemos el arco tangente. Si a ese arco tangente le quito la mitad de este arco tangente, entonces me quedaría solamente la otra mitad, ¿no? Entonces nos quedaría así. Muy bien. Y acá podemos nosotros aplicar distribución. El 4 multiplica aquí, ¿no? Entonces cuando el 4 multiplique, aquí nos va a quedar 2 y cuando multiplique acá, también me va a quedar 2 ahí. Bien, ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. La integral que se estaba pidiendo calcular inicialmente, si hacemos un poquito de memoria, era esta, ¿no? La integral de la raíz cuadrada de 1 más x dividido entre 1 menos x y todo este asunto de acá, diferencial de x. Esa es la integral que se pedía calcular. Bueno, entonces, este es el y, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado y. Significa que la variable debe ser x, pero aquí mi respuesta está quedando con y. Entonces hay que deshacer el cambio de variable. Para esto hay que recordar que se había dicho que el cambio de variable que yo propuse era con respecto a toda la raíz completa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si nosotros pasábamos esto, me quedaba que y cuadrado era igual a 1 más x dividido entre 1 menos x. Entonces, esta base de datos nosotros tenemos que recordarlo, ¿ya? Que en realidad está, ¿no? Es parte de lo que hemos visto. Entonces, ahora voy a reemplazar el y. Entonces, el y lo reemplazo aquí, esta raíz lo reemplazo ahí, esa raíz la reemplazo aquí, y el y cuadrado lo voy a reemplazar por esto, ¿no? De manera directa. Aquí podemos aplicar nosotros teoría de exponentes, ¿no? En esta parte de acá principalmente, o sea, esta raíz de acá, si hacemos un poquito de memoria, esto de aquí lo puedo escribir así, ¿no? 2 raíz de 1 más x dividido entre la raíz de 1 menos x. Y en la parte de abajo yo puedo colocar esto así, 1 más x dividido entre 1 menos x y puedo generar rápidamente una suma de fracciones homogéneas, ¿no? Puedo generar porque este 1 lo puedo escribir así. Y si nosotros nos damos cuenta, a la hora de sumar, este se va a cancelar con este de acá y nos quedaría, por lo menos en el denominador, nos va a quedar 2 dividido entre 1 menos x, ¿ves? Al menos en el denominador. Entonces, tenemos ahí algunas cositas que se pueden hacer. Pues, ¿no? Tal y como dije, mi teoría de exponentes por aquí, este 2 si quieres lo sacas, no hay ningún problema. Y acá ya estoy generando mi suma de fracciones homogéneas, ¿no? Habíamos visto que efectivamente en el denominador nos iba a quedar este 2 dividido entre 1 menos x. Entonces acá vamos a aplicar nosotros medios por extremos. Voy a concentrarme momentáneamente en esta parte de acá, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener 2 que multiplica a la raíz de 1 más x, todo esto de aquí, dividido entre la raíz de 1 menos x, y esto de acá lo voy a multiplicar, ¿no? Como voy a aplicar medios por extremos, entonces me va a quedar 1 menos x dividido por 2. Este de acá se va a cancelar con él, entonces me quedaría la raíz de 1 más x por 1 menos x, todo eso de aquí dividido entre la raíz de 1 menos x. ¿Ven? Entonces aquí cancelamos el 2 y allí tendríamos jóvenes nuestra respuesta. Este y quién era? Era la integral de este, digamos, de esta raíz que está acá, ¿no? En pocas palabras, quiere decir que esta integral va a ser igual a 2 veces el arco tangente de esto de acá más esto que está aquí. Muy bien. Entonces, chicos, con esto de acá, ustedes ya tienen también más ejercicios, ¿no? Digamos, distintos a los que nosotros hemos visto en clase y que también lo pueden practicar a partir de la visualización de este video. Bien, bueno, espero que estos ejercicios que yo estoy resolviendo pues sean de la ayuda de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Que les sirvan para poder, en este caso, practicar. Muy bien, bueno, hasta luego jóvenes, cuídense, que tengan buen día.